Muy buenas, chavales. En esta ocasión vamos a ver el punto 5, que lo titula el libro como formalismo moral. Es un poco extraño este título, pero bueno, se refiere en este caso a dos autores que son Nietzsche y Sartre, y creo que los califica como formalismo moral en primer lugar porque la moral que ellos tratan o la ética que ellos tratan no es una ética de bienes, no es una ética material, es decir, no es una ética como las que vimos de Aristóteles o del estoicismo, ni en ningún caso nos prescriben o nos dicen qué tenemos que hacer. Más bien son éticas basadas en la crítica, son éticas muy relacionadas con el ámbito ontológico, incluso con el ámbito del conocimiento. Eh, Incluso, como veremos, en Nietzsche están muy relacionadas con la genealogía, con buscar el origen, el por qué hemos tenido tanta historia parecida en términos éticos. Y en Sartre incluso es una ética muy de análisis, incluso sociológica, el por qué en un momento determinado está cambiando una forma de pensar o una forma de valorar al hombre o por qué está cayendo una espiritualidad en Occidente o está cayendo, digamos, la valorización por ejemplo, las religiones. Así que vamos en primer lugar a Nietzsche, que lo titulan aquí como la moral, como empoderamiento. Bien, en primer lugar en Nietzsche hay que diferenciar varias cosas. Por un lado, que él primero hace como una dualidad entre lo que él llamó la moral de amo y la moral del esclavo, o la moral de los señores y la moral del esclavo. En segundo lugar, él más adelante, después también lo que hace es diferenciar, vaya a ver que todo está relacionado, el vitalismo con el racionalismo, ¿vale? Que también es algo que aquí en España apareció con Ortega y Gasset, con María Zambrano, con otros autores, ¿vale? Que es algo que estuvo muy vivo a partir de Nietzsche. Y también tenemos, finalmente, digamos, como un desarrollo que va del nihilismo a la voluntad de poder y a lo que él llamó el superhombre. Bien, entonces vamos a ir desarrollándolo parte por parte. Vamos a ir primero diferenciando amo y esclavo, después vitalismo y racionalismo, y después vamos del nihilismo a la voluntad de poder y al superhombre. Bien, ¿qué es para él la moral de los señores o la moral del amo? Para ello hay que tener en cuenta algo que dice Deleuze en su libro de Nietzsche y la filosofía, y es que cuando Nietzsche va a hablar de genealogía, ¿vale? Él tiene un libro que es la genealogía de la moral. Cuando él habla de genealogía, lo que está diciendo son dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, habla del origen de los valores, es decir, pone importancia en el fundamento de toda la moral, pero por otro lado lo que está dándole es valor al origen, ¿vale? Es decir, por un lado hay que encontrar dónde está el valor del que surge todo lo que tenemos hasta ahora, pero por otro lado hay que darle valor al mismo hecho de ir en busca del origen, es decir, hay que darle valor a la misma actitud arqueológica de buscar el porqué, ¿vale? Entonces, cuando él constituye este método filosófico, porque la genealogía no es más que un método filosófico, se da cuenta que en el origen el término bueno, que es el término principal de toda ética, no, estaba relacionado precisamente con, digamos, valores de poderío, de empoderamiento, que eran los valores propios del héroe o del guerrero. Es decir, virtudes relacionadas con la valentía, con la fuerza, con la afirmación, ¿vale? Claro, pensemos nosotros por algún momento, vemos en algún lugar la bondad relacionada con la valentía o con la fuerza, con actitudes propias de un guerrero o de un héroe clásico, en ningún caso. ¿Por qué? Porque frente a esta moral del amo, a esta moral del poder, se reveló lo que Nietzsche llama la moral del esclavo. Es decir, la moral de los débiles.
El débil, que por otra parte siempre ha sido mayoría, siempre ha sido predominante en las sociedades, intentan imponer sus cualidades morales. ¿Por qué? Porque si no imponen sus cualidades morales, siempre se van a ver en una situación eh, de obedecer a aquel que tiene la fuerza. Es decir, siempre se van a ver en una situación de colectivo subyugado por los que realmente tienen el poder moral. Pero claro, aprovechando que son mayoría y aprovechando que, digamos, tienen unos valores que se pueden vender bien al público, lo que hacen es imponer pues virtudes como son la paz, la igualdad, la humildad o la solidaridad, ¿no? Entonces llega un momento en la historia que él sobre todo va a relacionar con Sócrates y con el cristianismo y después más tarde con la ilustración en el que se impone actitudes negativas frente a la vida. Es decir, cuando la vida realmente lo que hace es decirnos que tenemos que tomarla con fuerza, tomarla con valentía, afirmando lo múltiple, de pronto se nos impone una moral frente a esta forma de tomar la vida que nos dice que hay que tener frente a la fuerza una actitud pacifista, frente a lo múltiple hay que tener predominancia de la igualdad, digamos que frente al guerrero, al héroe, es mucho mejor la humildad, ¿no? Y frente al egoísmo, es decir, al mirar por tu propia identidad, por tu propia personalidad, es mucho mejor la solidaridad, ¿no? Entonces, esta rebelión se produce tanto en el ámbito del conocimiento, él pone en primer lugar con Sócrates. Sócrates, por así decirlo, es el filósofo que descubre la conciencia. Es el filósofo, por tanto, que en primer lugar niega la vida. ¿Por qué? Porque la conciencia no es más que un acto negador de aquello que yo he hecho. Cuando mi conciencia se impone, cuando mi conciencia me habla, realmente me está negando algo que yo he hecho en un momento determinado. Es decir, está negando algo que la vida ha hecho de forma predominante. Es decir, está negando algo que está negando, por así decirlo, el propio fluir, el propio devenir de la vida. Solo que ese propio devenir de la vida en un momento va contra esta moral que nosotros vimos de débil y la conciencia lo que hace es negar, ¿no? Entonces, Sócrates, con la creación de la conciencia, con la creación del conócete a ti mismo, es decir, la creación del el individuo que tiene por encima de la vida, por encima del cuerpo, una mente que repele a la vida, entonces es como el primero que se revela contra esta moral del amo. Después, por supuesto, Nietzsche pone la religión cristiana porque tiene como valores predominantes frente a la vida, tiene la culpa, tiene la noción de pecado, tiene la noción de resentimiento, la confesión, el perdón. Son muchísimas nociones que realmente lo que están haciendo es frenar continuamente lo múltiple, la afirmación, el devenir propio de la vida. Y por otro lado, también tenemos la rebelión en términos políticos. O sea, Nietzsche ve, por ejemplo, en actitudes como el socialismo, política de ayuda y de propaganda de la debilidad, de propaganda de una mayoría que se necesitan unidos precisamente porque no tienen la capacidad de, si están sueltos como individuos, tener la fuerza suficiente para llevar adelante su poder, su propia vida, ¿vale? Entonces necesitan ayuda, necesitan valores, necesitan puntos de unión, de conexión, ¿vale? Donde ellos se sientan fuertes cuando realmente no son más que colectivos que buscan esa unión por su propia debilidad, ¿no? Entonces también la política, en actitudes como el socialismo, también ve Nietzsche esta rebelión contra la moral del amo. Entonces, frente a esto, Nietzsche en su filosofía lo que va a hacer es afirmar la vida. Esto es el vitalismo, es decir, afirmar la inocencia. Y esto lo pongo yo a partir de Deleuze, afirmar la inocencia. ¿Qué es el inocente? ¿Quién es el niño inocente? ¿Qué es el hombre inocente, ¿no? El inocente es precisamente
la verdad de lo múltiple. Es decir, cuando yo vivo de una forma inocente, todavía no tengo la capacidad de tener una actitud de resentimiento frente a nada. Es decir, todo lo que me aparece en la vida es afirmado, digamos, con la misma intensidad. Porque todo tiene valor. Es decir, todavía no he hecho un enjuiciamiento de qué tiene valor y qué no. Y estoy diciendo, esto debe ser eliminado, es decir, esto debe ser negado. Es decir, hay una parte de la vida que no deseo, que no quiero. Es decir, hay ciertas pasiones que no deseo, hay ciertas intensidades que no quiero que estén en mi vida. Bien, esta actitud vitalista, es decir, esta actitud inocente, es la actitud de afirmación precisamente de lo múltiple, de las pasiones. Por eso, cuando Nietzsche recupera a ciertos filósofos, a ciertos dioses, por ejemplo, le gusta mucho recuperar a Heráclito, ¿no? Porque es precisamente el filósofo del devenir, donde lo uno, ¿no? La unidad, como el logos, precisamente, es decir, esta intención de buscar una unidad del conocimiento no elimina en Heráclito precisamente el devenir de la vida, y esto para Nietzsche es muy importante. O, por ejemplo, también busca a figuras de dioses griegos como el Dionisio, ¿no? Que es precisamente el dios que va contra el principio de individuación, es decir, es el dios que va precisamente contra la noción de individuo, ¿no? Es mucho más importante ese momento en que nosotros estamos ebrios, en que nosotros estamos de fiesta, en que nosotros eliminamos nuestra individualidad y somos el propio colectivo, ¿no? Eso es lo propio de la ebriedad, ¿no? Entonces, como esa fuerza colectiva la que se impone frente a un individuo que intenta imponerse frente a ella, ¿no? Entonces, digamos que esa afirmación de lo múltiple, de estas pasiones dionisíacas, de este devenir de Heráclito, son, por ejemplo, cosas que Nietzsche rescata para hablar de su vitalismo, ¿no? Claro, cuando habla de vitalismo, lo que está haciendo precisamente es, digamos, plantear una filosofía opuesta al racionalismo. ¿Y qué es el racionalismo? Bueno, cuando él habla de racionalismo, está hablando de todas estas teorías del conocimiento relacionadas, por ejemplo, con Platón, o relacionadas, por ejemplo, con la Ilustración. Que por son teorías del conocimiento que realmente lo que intentan es buscar un fundamento universal e inmutable, es decir, buscar algo general que sirva para todos, ¿no? Es un poco el camino que la gente propone siempre para la filosofía, ¿no? Es darme una respuesta, pero esta respuesta al mismo tiempo no solo tiene que valer para mí, sino que tiene que valer para todo, ¿no? Porque tú vas a hacer filosofía, por lo tanto estás en una búsqueda del conocimiento, y el conocimiento se entiende, ¿vale?, de forma racionalista, es decir, como algo que valga para todo, es decir, una razón que al mismo tiempo valga para todo. Claro, este racionalismo que se ha visto en la historia de la filosofía en conceptos como el ser, o como la idea, o en la escolástica como Dios, son, como he dicho antes, ideas que son universales y que son inmutables. Pero al tiempo que son universales y que son inmutables, lo universal y lo inmutable es una camisa de fuerza que lo que hace precisamente es retener a la vida. Y además es una camisa de fuerza que se basa en nada, porque para Nietzsche, conceptos, el ser, la idea, Dios, son conceptos precisamente que no significan nada. Es decir, un concepto que se basa en la pura generalidad, un concepto que es puramente racional, es nada en la vida. No se fundamenta absolutamente nada. Si vamos a su genealogía, si buscamos el origen, si empezamos a preguntarle por qué, si empezamos a preguntarle por su fundamento, por su principio, nos damos cuenta que realmente estos conceptos son nada. Esta nada de estos conceptos, esto es precisamente lo que llama Nietzsche el nihilismo. Es decir, cuando Nietzsche, por ejemplo, dice su famosa frase Dios ha muerto, lo que hace es reconocer que el fundamento de nuestros valores, ya sea en términos morales como el bien, en términos de conocimiento como verdad, o en términos estéticos como belleza, este fundamento es vacío, es nada, es puro nihilismo. Es decir, todo sobre lo que se ha fundamentado en nuestras culturas, todo sobre lo que se ha fundamentado en nuestras políticas, nuestras teorías del conocimiento, todo es nada.
no tiene ningún fundamento, no tiene ningún cimiento, nada sobre lo que sostenga. Vivimos en el nihilismo, vivimos en la nada. Esta crudeza del análisis nietzscheano es, digamos, una de las mayores fuentes de inspiración que ha quedado después para la filosofía, porque digamos que abre un campo, abre un terreno, que está ahí, digamos, por germinar completamente. Su propuesta precisamente en este nihilismo es decir, si hay nada, lo único que nos queda es poner el valor en un hombre creador, porque ante esta nada, el único que va a crear algo, en este caso, es el hombre. Entonces el hombre, digamos que vuelve a tener una relevancia importantísima en la filosofía de Nietzsche, que no lo tiene ni el racionalismo, porque es la razón la que está por encima del hombre, no la tiene en la religión cristiana, porque por supuesto ya la propia vida está de cierta manera desvalorizada, no la tienen los antiguos griegos. Es decir, lo que hace es algo puramente renacentista, ¿no? Poner al hombre como creador. Pero ¿el hombre qué es? ¿Qué es el hombre? ¿Cómo se puede definir, no? Nietzsche define al hombre como voluntad de poder, ¿vale? Voluntad de poder no quiere decir que nosotros en nuestras decisiones busquemos el poder, es decir, tomemos decisiones para ser más poderosos. Voluntad de poder no implica que la voluntad quiere el poder, no. Voluntad de poder quiere decir que el poder es el poder el que quiere la voluntad. Por tanto, cuando Nietzsche pone al hombre creador ahora de una nueva moral, la moral como una creación ahora del hombre en este nihilismo que se ha abierto, tiene que ser el hombre poderoso el que cree. Porque es el poder el que cree, el que quiere, ¿vale? Es el poder el que pone la voluntad. Por tanto, no puede haber voluntad de poder sin haber hombre poderoso. Claro, no se puede solucionar, por tanto, el nihilismo si seguimos teniendo, por ejemplo, una moral de esclavo. No se puede superar el nihilismo si sigue imperando las actitudes de los débiles o las actitudes racionalistas. Por lo tanto, para superar el nihilismo, precisamente Nietzsche habla de la aparición de un superhombre. Que superhombre no quiere decir más que esto, que un poder que sea el que quiera la voluntad, es decir, un hombre regido por el poder. ¿Esto qué quiere decir? Cuando es el poder el que quiere la voluntad, el poder nunca se frena. Es decir, no puede haber actitudes que vayan en contra de la propia vida, porque entonces van en contra del propio poder que quiere la voluntad. Por tanto, esta voluntad, siempre que elige acrecentar el poder, porque es el poder el que está eligiendo la voluntad. Yo nunca, en esta actitud del superhombre, en ningún momento nos podríamos encontrar actitudes vitales donde nosotros de pronto negáramos nuestra propia vida y tuviéramos actitudes de resentimiento, tuviéramos actitudes conformistas, tuviéramos actitudes negadoras, tuviéramos mala conciencia, tuviéramos sentimientos de culpa, ¿no? Porque todas estas actitudes lo que están haciendo es precisamente frenar el poder, están yendo en contra de la vida, por lo tanto, no tienen sentido en términos éticos, es decir, no tienen sentido para el hombre, ¿vale? Van en contra del propio hombre. Entonces, esto es precisamente de lo que está hablando Nietzsche cuando habla, por último, de superhombre. Un hombre que se atreva a ir en contra de esas tentaciones continuas que tenemos de negar. Porque negar, en cierta manera es acomodarnos a una situación. Y cuando tú te acomodas a una situación, precisamente lo que está haciendo el poder es quedar aplacado. Y cuando el poder queda aplacado, pues te sientes más reconfortado, porque el poder da miedo, en cierta manera. Pues bien, esto es un poco lo que sería, en términos generales, la ética nietzscheana, por así decirlo, ¿no? O esta forma de repasar la historia ética que tiene Nietzsche. Por otro lado, bastante ligado a Nietzsche, nos encontramos lo que sería la moral existencial de Sartre. Sartre, que es consciente, digamos, de la barbarie, de las catástrofes que suponen, sobre todo, la Primera Guerra Mundial, pero también la Segunda, en el siglo XX. Es decir,
ha visto bien qué es lo que representa la barbarie en el mundo, qué es lo que representa la barbarie para el hombre. Entonces lo que intenta es, con su filosofía, con el existencialismo, es dar respuesta a una crisis que es precisamente una crisis del individuo concreto, es una crisis de una época, pero es una crisis que están viviendo, que lo están viviendo los individuos concretos de la Europa de este tiempo. Es una crisis en la que se ha visto la muerte, en que se ha visto la devastación, se han visto violaciones, se han visto ciudades completamente destrozadas, se ha visto el sufrimiento, es decir, se ha visto pero sobre todo lo que se ha visto es la vulnerabilidad y la fragilidad de lo que es la corporalidad. Es decir, el individuo concreto ha visto que puede morir con facilidad, que puede ser atacado con facilidad. Por tanto, lo que digamos que se ha puesto en relevancia es que esta individuación puede ser eliminada en cualquier momento. Entonces, claro, por esto surge una filosofía del existencialismo, porque se pone en relieve esta singularidad, ¿no? Esta singularidad del individuo, frente a todas las filosofías que había habido antes, que eran filosofías que ponían la relevancia, como hemos dicho antes con Nietzsche, sobre todo en el razonamiento. Entonces, claro, cuando yo pongo la relevancia en este individuo singular, de pronto me encuentro con que tengo que hacer una diferencia que no se había hecho en la historia de la filosofía. Que tengo que diferenciar entre qué es esto de la existencia y qué es esto de la esencia. Porque el individuo concreto es un existente, existe. Pero la pregunta es, ¿tiene esencia? Claro, cuando yo me encuentro a este individuo que es vulnerable, que es frágil, ¿podemos hablar realmente de esencia? Se nos hace, digamos, más complicado. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de existencia, hablo de que estoy condenado a elegirme en mi libertad radical. Es decir, estoy condenado a ser libre. Ser un existente quiere decir que yo en cada momento de mi vida las decisiones que tome tienen repercusiones sobre mi identidad. Ser una existencia quiere decir que no tengo nada sobre lo que fundamentar mis decisiones, sino que son las propias decisiones las que fundamentan lo que yo soy. Ser una esencia sería todo lo contrario. La esencia te elige a ti la existencia. Es decir, la esencia te elige a ti qué eres, quién eres, qué identidad tienes. Entonces, si yo digo, yo soy esencialmente José Luis, yo ya estoy decidido. Yo ya sé lo que soy, por lo tanto no tengo ninguna oportunidad de cambiar. Pero claro, la esencia está en el ámbito de la pura racionalidad, que es precisamente eso que se ha eliminado con estas catástrofes y esta aparición del existencialismo. Este ámbito de la racionalidad